Hola chicos, ¿cómo les va? Espero que se estén cuidando en esta cuarentena, quedándose en sus casas. De esa forma nos cuidamos mutuamente, vos en tu casa, yo en la mía. Me imagino que estás teniendo mucho tiempo para hablar con tu familia o con las personas con las que vivís en tu casa. Y me parece que este es un buen tiempo para reinventarnos en las cosas que tenemos para hacer, en reorganizar el tiempo. Quizás ahora tenemos más tiempo que antes, pero muchas veces está bueno o nos seduce esto de quedarnos en la cama tirado con el celular, estando en Instagram, Facebook o en las redes sociales. Cuidado, a cuidarse con lo que comemos, a cuidarse con el sedentarismo. Acordate que puedes seguir las clases de educación física, son optativas, no son obligatorias, pero yo te recomiendo que lo hagas. Sé que hay algunos por ahí que lo están haciendo. Por mi Instagram, @leo.otin.pecchio, o por el canal de YouTube Punto de Encuentro Todo Junto. Punto de Encuentro Todo Junto, ese es el canal de YouTube por el cual pueden verme. Salgo al mismo tiempo, tanto por Instagram como por YouTube, de domingos a jueves a las 18 horas y los viernes a las 17 horas. Los sábados no, los sábados descansamos, les damos un descanso al cuerpo. Entonces, ya con esto no tenés excusa para no hacer actividad física, que de paso son las clases prácticas de alguna manera. ¿Por qué les estoy dando una clase distinta esta vez? Bueno, miren lo que tengo acá. Voy a sacar la pizarra. Esta silla chilla un poco, no sé si se llega a escuchar. Yo no sé si ves, pero acá justamente tengo el apunte de anatomía y ejercicio físico. Bueno, el primer trabajito fue de deporte y COVID-19. El segundo trabajo, que de paso, felicitaciones porque lo han hecho todos. El segundo trabajo fue de anatomía, el primer trabajito de anatomía. Ustedes saben que desde la teoría, este año ya no vamos a trabajar con reglamentos, eso lo trabajamos en primero y segundo. En tercero trabajamos anatomía y fisiología del ejercicio. Entonces, en anatomía, bueno, la verdad que es estudiar un poquito de memoria, porque ¿cómo se me va a grabar que, por ejemplo, esta es la mandíbula o el maxilar inferior, o que el hueso que tengo acá atrás se llama occipital, o el del costado temporal, o el de acá arriba parietal? Y me lo tengo que acordar de tantas veces que lo tengo que repetir. Después, otro tipo de estudio para lo que es anatomía, medio que no existe. Es repetir y acordarse qué es lo que hay en cada lugar. Entonces, como habrán visto, la primera tarea de anatomía era identificar huesos en deportistas y los segmentos corporales. Entonces hoy vamos a hablar un poquito de eso y quizás un poquito de otras cositas más que vamos a ir introduciendo para una posterior tarea. Recuerden que en este periodo nosotros no vamos a tomar evaluación. Voy a poner el vibrador en celu, así no nos molesta. Entonces, la parte de huesos, chicos, es una cuestión de memorizar. Yo tengo los huesos de la cabeza, quizás con alguna rima. Los huesos del tren superior, recuerden que el tren superior se los va a llamar a los brazos y el tren inferior se los va a llamar a las piernas. En el tren superior o en las extremidades superiores nos vamos a encontrar con un par de huesos, son pocos en comparación a la cabeza y se los puede distinguir de una manera mucho más fácil. En primer lugar tenemos al omóplato, que es esto que nos tocamos acá atrás del hombro, el omóplato. Justamente lo que hace el omóplato es articular, es decir, unir a dos huesos más, o tres huesos. La articulación del hombro une tres huesos: al omóplato, la clavícula, que nos la tocamos acá, y al húmero. Entonces, este hueso que nos tocamos acá, hay un solo hueso, se llama húmero.
A partir de ahora nos vamos a dirigir de la siguiente manera, o nos vamos a referir a los huesos o los músculos donde están según el segmento corporal y según su posición anatómica. Me voy a parar. La posición anatómica, a ver si lo encuentro por acá, yo no me acuerdo si lo puse o no. Sí, mira, acá está. No sé si lo ves, pero en la página 2, justo la última imagen de la página 2, muestra a una personita que se encuentra así parado. Entonces, esta es la posición anatómica, con las palmas de las manos mirando hacia adelante. Esta es la cara anterior y de espalda se la va a llamar la cara posterior. Entonces, sabemos que tenemos un total de 14 segmentos corporales. 14. ¿Cuáles son? Cabeza-cuello, cuenta como uno. Y tenés una sola cabeza y cuello. Después tenés un tronco que va a ir del cuello al muslo. Siempre hablando de segmentos corporales. Tenés también un solo tronco. Ahora bien, a partir de ahora lo vamos a multiplicar por 2. ¿Por qué? Tenemos 2 brazos, 2 antebrazos y 2 manos. Los segmentos corporales están divididos por grandes articulaciones. ¿Qué es una articulación? La articulación es el medio que tiene el cuerpo para unir 2 o más superficies articulares. Entonces, por ejemplo, la articulación del codo, justo en el pliegue del buzo se encuentra la articulación del codo, ¿qué va a unir? Y va a unir a 3 huesos. Va a unir al húmero, al cúbito y al radio. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el cúbito y el radio? Fácil, porque el radio tiene una antena, por así decirlo. Entonces, el hueso que está a la misma altura, del mismo lado que el dedo pulgar, se lo va a llamar radio. Y el de abajo, cúbito. Entonces, la articulación del codo va a unir 3 huesos: húmero, radio y cúbito. La articulación de la rodilla, por ejemplo, va a unir también a 3 huesos. ¿Cuáles son? El fémur, que es el del muslo, la tibia y el peroné. Entonces nos vamos a encontrar que la articulación la función principal de la articulación es unir 2 o más superficies óseas, unir 2 o más huesos, darle movilidad, darle también lubricación. La lubricación sería como un aceite que le permite a la articulación moverse. Ok, vamos a avanzar un poquito. Entonces, ahora sí, como para ordenarlo. Cuando yo me refiero a que, por ejemplo, el segmento corporal brazo va desde la articulación del hombro hasta la articulación del codo. El antebrazo va desde la articulación del codo a la articulación de la muñeca. Y después tenemos la mano. Entonces, en el tren superior vamos a encontrar 3 segmentos corporales. ¿Cuáles son? Mano, de muñeca a codo se va a llamar antebrazo y no brazo, porque el brazo, anatómicamente hablando, está entre la articulación del codo y la articulación del hombro. A eso se lo va a llamar segmento brazo. Luego tenemos en el tren inferior también 3 articulaciones. Desde la cadera hasta... lo voy a poner aquí, así me ven bien. Estoy acá con las crocs. Desde la cadera, la articulación de la cadera hasta la rodilla, este segmento donde hay un hueso que es el más importante, que se lo llama fémur, va a ser el segmento muslo. Y desde la rodilla hasta el tobillo hay otro segmento que ese se lo va a llamar pierna, no pantorrilla. Eso no existe. Y gemelos es un músculo. Gemelos, ahora vamos a hablar un poquito de los músculos. Y luego, desde la articulación del tobillo hacia adelante, por así decirlo, está el pie. Entonces, como nosotros tenemos una cabeza y un cuello, eso cuenta como un segmento corporal. Tenemos un tronco y después tenemos 2 manos,
2 antebrazos, 2 brazos, 2 muslos, 2 piernas y 2 pies. Eso nos da un total de 14 segmentos corporales. ¿Está bien? Eso es muy importante que lo sepas. 14 segmentos corporales. Ahora bien, ¿cuáles son los principales músculos los principales huesos que vamos a estar trabajando según los segmentos corporales? Y esta es la manera en la cual nosotros ahora nos tenemos que referir. En el tren superior nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el húmero. El húmero se encuentra en el segmento corporal brazo. Aquí se encuentra el hueso húmero, en el segmento corporal brazo. El cúbito y el radio se encuentran en el segmento corporal antebrazo. Aquí. Luego tenemos los huesos del carpo, que son unos huesitos muy chiquitos que conforman la articulación de la muñeca y que se unen con el cúbito y el radio. Luego tenemos estos, a ver, ahí, si se ve, ahí estoy tensionando por ejemplo, los tendones, pero se ven también los metacarpos. Son como huesitos más largos, los metacarpos. Y después vienen las falanges. Tenemos 3 falanges, solo que en el pulgar tenemos 2. En el resto tenemos 3 falanges. Que es justo el pliegue de la piel, hacen que lo podamos apreciar de una mejor manera. Por ejemplo, el coxal, como forma parte de la cadera, el coxal, los huesos de la cadera, forman parte del segmento tronco, como así también el tórax, las costillas, la clavícula, forma parte del segmento tronco. Ahora bien, la columna vertebral, ¿a qué segmento corporal corresponde? La columna vertebral, recordemos que se divide en 3, cervicales, dorsales y lumbares, corresponden al segmento corporal tronco también. En el segmento corporal muslo nos encontramos con el fémur. Repito, en el segmento corporal muslo nos vamos a encontrar con el hueso más largo del cuerpo, que se llama fémur. En el segmento corporal piernas nos encontramos con tibia y peroné. La que te tocas, el hueso que te tocas, acá, esto es la tibia. Esto es la tibia, y que se va hasta el tobillo interno, lo que sería el maleolo, esto de acá, lo que uno llama tobillo, en realidad el tobillo es la articulación, pero este huevito que tocamos acá, bueno, eso es la parte inferior de la tibia. Y del lado externo, lo voy a mostrar con la otra pierna, del lado externo también nos encontramos con un tobillo, o mejor dicho, con un maleolo. Eso es el peroné. Lo que pasa es que el peroné va más hacia adentro y no lo podemos palpar. Son 2 huesos. El peroné tiene una función más estabilizadora que estructural. Entonces, el peroné y la tibia conforman parte del segmento pierna. Y luego, en el pie tenemos, al igual que en la mano, varios huesos. No nos va a importar a nosotros en este momento nombrarlos, porque son difíciles de identificar y demás, pero también se dividen en 3 partes: en tarso, metatarso y falanges de los dedos. De la misma manera, y estos se suelen confundir bastantes, con carpo, metacarpo y falanges, confundirse con tarso, metatarso y falanges. Carpo y metacarpo corresponden al segmento mano. Tarso y metatarso corresponden al segmento pie. ¿Ok? Avanzamos un poquitito más en el día de hoy. La idea es que yo les mande tareas como las que les mandé de los deportistas, de cómo pueden identificarlo. Bueno, hemos visto entonces los huesos. Recordemos que, bueno, forma parte también de una prolongación de la columna vertebral el sacro y el coxis. Bueno, los músculos. Vamos a hacer una leve introducción a los músculos. Y en la próxima clase les voy a detallar un poquito más
sobre movimientos. Pero hay como 600 músculos en el cuerpo. Nosotros no vamos a aprenderlos todos. Lo que tienen que saber, de momento, es que para referirnos al músculo tenemos que ahora decir en qué segmento corporal se encuentra y en qué cara, en la cara anterior o posterior. Porque en un mismo segmento corporal podemos encontrarnos con que hay dos músculos, uno adelante y el otro atrás. Entonces, el cuádriceps, por ejemplo, que todos saben que se encuentra en el fémur, por arriba del fémur, yo a partir de ahora voy a decir que el cuádriceps, el músculo cuádriceps, que son 4 músculos en uno, por así decirlo, se encuentra en la cara anterior del muslo. Entonces yo ya sé que la cara anterior es en la vista frontal, hacia adelante, y ¿dónde? En el segmento muslo. Ah, bueno, entonces que el cuádriceps más o menos está entre la articulación de la cadera y la articulación de la rodilla. Allí voy a encontrar. Otro músculo muy conocido son los gemelos. Los gemelos nos ayudan o posibilitan que nos podamos poner en puntita de pie. En punta de pie. ¿Dónde se encuentran los gemelos? Atrás. ¿Atrás dónde? En la pantorrilla. Error, ese no es el nombre indicado. Acordate que el segmento corporal se lo denomina pierna. ¿Y está adelante o atrás? Atrás. Entonces, el gemelo o los gemelos se encuentran en el segmento pierna en la cara posterior. Otro ejemplo, el bíceps, el tan conocido bíceps. ¿Dónde se encuentra el bíceps? Se encuentra en el segmento brazo en la cara anterior, porque acordate que la cara anterior es así, ¿está bien? Y el tríceps, ¿dónde se encuentra? El tríceps también se encuentra en el segmento brazo, pero ahora en la cara posterior. Y así con todos los músculos que veamos. En un examen que tengamos, muy probablemente vamos a tener exámenes cuando volvamos a clases, y yo les pregunté, bueno, ¿dónde se encuentra, indicar dónde se encuentran los siguientes músculos? Por ejemplo, recto abdominal. ¿De dónde viene esa palabra? Y, bueno, del abdomen, porque justamente es un músculo que tiene una forma recta, por así decirlo, corre de esta manera. ¿Dónde se va a encontrar? Y bueno, en el segmento tronco, en su cara anterior. Y los espinales, esos que ejercitamos, ¿se acuerdan los espinales haciendo una hiperextensión de columna? ¿Dónde se encuentran? Y se encuentran en la cara posterior del segmento tronco. En la cara posterior e inferior, quizás para ser un poquito más preciso. Y los pectorales, ¿dónde se encuentran? Los pectorales se van a encontrar en la cara anterior, superior, superior, porque no es que abarcan todos los pectorales, sino esta parte, del segmento tronco. Y así entonces nos vamos a estar refiriendo de ahora en más a los músculos. Esto es muy importante que lo vayan sabiendo, que vayan leyendo cuáles son los músculos. No son muchos, son músculos que usamos. Bueno, todos los músculos los usamos, pero son músculos, mejor dicho, que mencionamos mucho durante las clases. Bíceps, tríceps, cuádriceps, isquiotibiales, tibial anterior. Ese quizás es un poquito menos mencionado. Gemelos. A ver, ¿cuál otro? Recto abdominal, transverso, glúteos, espinales, pectorales, deltoides. Bueno, todo eso, aductores, todos esos músculos, a partir de la próxima clase vamos a ser un poquito más específicos, vamos a comentar cuál es su función, vamos a hablar un poco de estructura del músculo, qué tipo de movimientos tiene y, bueno, cuál es la función de cada músculo. ¿Está bien? Porque yo sé que ustedes saben cómo elongar, por ejemplo, cada músculo. Y miren, le tiro ahora así, en silencio lo digo, para que no le escuche nadie. La elongación, cuando elongamos el músculo, es justamente la función contraria. Y cierro con esto, con un ejemplo. Si yo, por ejemplo, elongo de esta manera el cuádriceps, es la función contraria. O sea que el cuádriceps lo que va a hacer es esto. Y digo esto porque no me quiero meter ya con los términos y los conceptos de la próxima clase. Entonces, chicos, hacer la tarea, estén atentos a estas clases que vamos a estar dando. Los que quieran, recuerden que pueden asistir virtualmente a las clases de entrenamiento. Bueno, chicos, espero que estén bien. Nos mantendremos en contacto. Usemos el foro para evacuar dudas. Traten de entregar las tareas por tareas y no por mensaje privado. Así
podemos ser un poquito más ordenados. Mensaje privado lo utilizamos para algún tipo de mensajería que no tenga que ver con las tareas, alguna dificultad en particular. Chicos, nos vemos, que tengan una buena semana, cuídense. Chau, chau.